¿Alguna vez has sentido que percibes cosas que otros no pueden ver? ¿Te has encontrado notando detalles espirituales que pasan desapercibidos para quienes te rodean? ¿Has experimentado esa inquietud inexplicable en tu espíritu cuando algo no está bien, aunque en la superficie todo parezca normal? Si es así, no estás enloqueciendo, no estás imaginando cosas. Lo que estás experimentando podría ser las primeras manifestaciones de un don espiritual poderoso que Dios ha reservado para un grupo selecto de creyentes en estos tiempos finales. El don del discernimiento. Este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado hasta aquí porque hay una revelación que necesita ser depositada en tu corazón. Una verdad que explicará muchas de tus experiencias pasadas y te preparará para tu propósito futuro. La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En estos días de engaño sofisticado, donde la línea entre la verdad y la mentira se ha vuelto casi imperceptible, Dios está levantando centinelas espirituales equipados con discernimiento sobrenatural. Lo que descubrirás en este mensaje cambiará fundamentalmente tu comprensión de tu llamado espiritual. Verás que esas experiencias de sentirte diferente, esa incomodidad en situaciones que otros encuentran perfectamente normales, esa capacidad para detectar intenciones ocultas, todo eso forma parte de un patrón divino. No son coincidencias ni hipersensibilidad. Son señales de que has sido elegido para poseer uno de los dones más cruciales para la Iglesia en este tiempo final. Prepárate para un viaje profundo a través de las 7 señales inequívocas de que has sido elegido para poseer el don del discernimiento. Y cuando llegues a la 5ª señal, muchas piezas de tu vida espiritual comenzarán a encajar, revelando un propósito más grande del que jamás imaginaste. Este no es un mensaje para todos, es una palabra profética específica para aquellos que Dios ha apartado como sus centinelas en esta generación. Si estás aquí, es porque el Espíritu Santo tiene algo que decirte hoy. El discernimiento espiritual no es un don que Dios entrega al azar. Es un regalo precioso que el Señor ha reservado para aquellos que Él ha elegido con un propósito divino en estos tiempos finales. Hermano, hermana que me escuchas, lo que estás a punto de descubrir hoy no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído hasta aquí porque hay una revelación que necesita ser depositada en tu corazón. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 12:10 que el discernimiento de espíritus es uno de los dones más poderosos y a la vez uno de los menos comprendidos en el cuerpo de Cristo. Este don no es simplemente una habilidad para juzgar lo bueno y lo malo según criterios humanos. No, es mucho más profundo. Es la capacidad sobrenatural otorgada por Dios mismo para ver más allá de lo visible, para percibir lo que se esconde detrás de las palabras, las acciones y las intenciones. Es como si el Señor te prestara sus propios ojos para ver el mundo espiritual que nos rodea constantemente. En estos días de confusión, donde la línea entre la verdad y el engaño se hace cada vez más delgada, Dios está levantando un ejército de creyentes con discernimiento agudo. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual sin precedentes. El enemigo ha refinado sus estrategias. Ya no viene con cuernos y tridente como muchos esperarían. Viene disfrazado de luz, de verdad a medias, de espiritualidad falsa que parece auténtica, como nos advierte 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, el discernimiento no es un lujo espiritual. Es una necesidad urgente para todo hijo de Dios que desea mantenerse firme en estos tiempos. Piénsalo.
¿Cuántas veces has sentido algo en tu espíritu que no podías explicar con palabras? ¿Cuántas veces has percibido que algo no estaba bien en una situación que aparentemente era perfecta? Esos momentos no son coincidencias ni paranoia, son destellos del don de discernimiento que Dios está despertando en ti. La palabra discernimiento viene del griego diacrisis, que significa separación, distinción, discriminación entre lo verdadero y lo falso. Es como un detector espiritual que Dios instala en tu corazón para protegerte y guiarte. El rey Salomón, reconociendo la importancia vital de este don, no pidió riquezas ni larga vida cuando Dios le ofreció lo que quisiera. Pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera Reyes 3:9. Y Dios se complació tanto en esta petición que le dio a Salomón no solo sabiduría sin igual, sino también aquello que no había pedido, riquezas y honra. Esto nos muestra cuánto valora Dios a aquellos que anhelan el discernimiento por encima de las bendiciones materiales. El discernimiento es el don que abre la puerta a todos los demás dones, porque te permite navegar con seguridad en el océano de la espiritualidad sin naufragar en los arrecifes del engaño. En este tiempo final, donde la apostasía profetizada en 2 Tesalonicenses 2:3 se hace cada vez más evidente, donde doctrinas extrañas se infiltran en las iglesias como lobos vestidos de ovejas, Dios está marcando a sus escogidos, no con una marca visible, sino con una sensibilidad espiritual que les permite detectar lo que otros no pueden ver. Jesús mismo advirtió que en los últimos días se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. ¿Cómo podrían los escogidos resistir en tal engaño? Solo a través del discernimiento sobrenatural que viene de lo alto. Este don no es para que te sientas superior a los demás, no es para juzgar con arrogancia, es un don de servicio, de protección, de guía para ti y para aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor. Es una responsabilidad sagrada que requiere humildad, oración constante y un corazón rendido completamente a la voluntad de Dios. Pero eso no es todo. Detente un momento, respira profundamente y pregúntate, ¿por qué estoy viendo este mensaje hoy? ¿Es solo curiosidad o hay algo más profundo que me ha traído hasta aquí? La Biblia nos enseña en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este versículo no es solo una promesa, es una invitación divina a un nivel más profundo de comunión con Dios. Te invito en este momento a que escribas en los comentarios estas palabras: Dios, abre mis ojos. No es un ritual vacío ni una fórmula mágica. Es una declaración de fe, un reconocimiento humilde de que necesitas ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden percibir. Es un clamor sincero que atraviesa los cielos y llega directamente al corazón del Padre. Cuando escribes «Dios, abre mis ojos», estás haciendo eco de la oración del profeta Eliseo en 2 Reyes 6:17, cuando pidió a Dios que abriera los ojos de su criado para que pudiera ver los carros de fuego que los rodeaban. El criado estaba aterrorizado porque solo veía el ejército enemigo que los había cercado. Pero cuando Dios abrió sus ojos espirituales, contempló una realidad superior. Los ejércitos celestiales que los protegían eran más numerosos que los que venían contra ellos. De la misma manera, tu realidad actual puede estar llena de circunstancias amenazantes, personas tóxicas, situaciones confusas que te hacen sentir rodeado y sin salida. Pero hay una realidad espiritual más poderosa que espera ser revelada a tus ojos.
El discernimiento es precisamente eso, la capacidad de ver lo que otros no ven, de percibir lo que está oculto a simple vista. Esta interacción no es trivial. Cuando compartes esta declaración de fe, estás sembrando una semilla espiritual que germinará en el corazón de otros que, como tú, están buscando una visión más clara en medio de la confusión de estos tiempos. Estás participando en una cadena de bendición que se multiplica exponencialmente, porque cada persona que recibe el don del discernimiento se convierte en un faro de luz en medio de las tinieblas, en un instrumento de Dios para guiar a otros hacia la verdad. Como dice Proverbios 11:9, con su boca el impío destruye a su prójimo, mas los justos son librados por el conocimiento. Y ese conocimiento no es meramente intelectual, es un conocimiento revelado, una sabiduría que desciende de lo alto, como nos enseña Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios está buscando corazones dispuestos a ser moldeados, mentes abiertas a ser renovadas, espíritus hambrientos de verdad. No es casualidad que estés aquí hoy. Entre millones de videos disponibles, el Espíritu Santo te guió específicamente a este mensaje porque hay una palabra profética que tiene tu nombre escrito en ella, una revelación que puede cambiar el curso de tu vida espiritual, que puede despertarte a una dimensión de entendimiento que nunca antes habías experimentado. Como dice Efesios 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta reflexión personal no es solo un ejercicio mental, es un encuentro íntimo con el Espíritu de Dios que escudriña lo profundo de tu ser. Es un momento sagrado donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se hace más delgado, donde tu espíritu se sintoniza con la frecuencia del cielo para recibir instrucciones divinas. No permitas que este momento pase desapercibido. No dejes que la rutina, las distracciones o la incredulidad te roben esta oportunidad de ascender a un nivel superior de percepción espiritual. Dios te ha escogido para llevar el don del discernimiento en estos tiempos peligrosos. No es una carga, es un privilegio. No es una responsabilidad que debes asumir por tus propias fuerzas. Es un regalo que viene acompañado de la gracia y el poder para ejercerlo correctamente. La primera señal inequívoca de que has sido elegido para poseer el don del discernimiento es un deseo ardiente, casi inexplicable, por entender las cosas profundas de Dios. No es una curiosidad superficial ni un interés pasajero. Es un hambre insaciable que te despierta en la madrugada, que te hace buscar respuestas más allá de lo evidente, que te impulsa a cuestionar lo establecido cuando sientes que no refleja la verdad completa. Este deseo no nace de ti, es sembrado por el mismo Espíritu Santo como preparación para lo que viene, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si has sentido este anhelo profundo de ver más allá de las apariencias, de entender los tiempos, de discernir entre lo verdadero y lo falso, no lo ignores. No es coincidencia, es el llamado de Dios sobre tu vida. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 7:7-8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca,
halla, y al que llama, se le abrirá. Este versículo revela un principio espiritual fundamental. Dios responde al deseo sincero. Cuando anhelas el discernimiento con todo tu corazón, cuando lo buscas como quien busca un tesoro escondido, cuando llamas a las puertas del cielo con persistencia, Dios responde. No porque lo merezcas, sino porque ese mismo deseo fue plantado por Él como semilla de lo que quiere manifestar en tu vida. Es como si Dios pusiera sed en ti justo antes de revelarte el manantial. El deseo es la evidencia anticipada de la provisión divina. Este anhelo por el discernimiento se manifiesta de diversas formas en tu vida cotidiana. Quizás te encuentras cuestionando enseñanzas que todos a tu alrededor aceptan sin más. Tal vez sientes una incomodidad inexplicable ante ciertas personas o situaciones que otros consideran normales. Posiblemente te descubres analizando las palabras, los gestos, las intenciones detrás de los mensajes que recibes. O simplemente tienes una sensación constante de que hay más, mucho más de lo que tus ojos pueden ver y tus oídos escuchar. Todos estos son indicios de que el Espíritu Santo está despertando en ti el don del discernimiento. Como dice Job 32.8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es ese soplo divino el que está activando en ti una percepción que va más allá de los 5 sentidos. El deseo por el discernimiento no es solo un sentimiento. Se traduce en acciones concretas. Te lleva a estudiar la palabra de Dios con mayor profundidad, a buscar la presencia de Dios con más intensidad, a rodearte de personas que también buscan la verdad sin compromisos. Te impulsa a ayunar, no como un ritual religioso vacío, sino como una disciplina espiritual que agudiza tus sentidos espirituales. Te motiva a orar de una manera diferente, no recitando fórmulas memorizadas, sino entrando en un diálogo íntimo y sincero con tu Creador. Como dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es especialmente relevante para aquellos que han sido llamados a ejercer el don del discernimiento. El deseo por el discernimiento también te lleva a una postura de humildad. Reconoces que no lo sabes todo, que necesitas la guía constante del Espíritu Santo, que dependes totalmente de la revelación divina para ver con claridad. Esta humildad es esencial, porque el orgullo espiritual es el mayor enemigo del verdadero discernimiento. Cuando crees que lo sabes todo, que tienes todas las respuestas, que tu percepción es infalible, has caído en la trampa del enemigo. El verdadero discernimiento siempre viene acompañado de un profundo sentido de dependencia de Dios. Como dice Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese reconocimiento constante de la necesidad de Dios es el terreno fértil donde el discernimiento florece y da fruto. El deseo por el discernimiento no puede quedarse en un anhelo pasivo. Debe transformarse en una búsqueda activa y persistente. La oración se convierte en tu herramienta principal, no como un monólogo religioso, sino como un diálogo íntimo con el Padre. Es en esos momentos de comunión profunda donde tus ojos espirituales comienzan a abrirse, donde tus oídos se agudizan para escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Como dice el salmista en Salmos 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta debe ser tu oración constante, tu clamor diario. No es suficiente con desear ver,
Debes pedir específicamente que Dios abra tus ojos espirituales para percibir lo que está oculto a la vista natural. La búsqueda del discernimiento requiere disciplina y constancia. No es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento y maduración espiritual. Requiere tiempo dedicado a la lectura y meditación de la palabra de Dios, no como un ejercicio intelectual, sino como un encuentro transformador con la verdad viva. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Observa cómo la misma palabra tiene poder para discernir lo más profundo de nuestro ser. Cuanto más te sumerjas en ella, más se desarrollará tu capacidad de discernimiento. La oración por el discernimiento debe ser específica y enfocada. No basta con pedir de manera general, debes ser preciso en tus peticiones. Pide discernimiento para situaciones concretas que estás enfrentando, para relaciones que te generan dudas, para decisiones importantes que debes tomar. Como dice Santiago 4:2, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchos creyentes desean el don del discernimiento, pero nunca lo piden explícitamente. Otros lo piden, pero no perseveran en la oración hasta recibirlo. La perseverancia es clave en esta búsqueda. Como la viuda persistente de la parábola de Jesús en Lucas 18, que no se dio por vencida hasta obtener justicia, así debes ser tú en tu búsqueda del discernimiento. La búsqueda activa también implica un compromiso con la santidad personal. El discernimiento espiritual y la santidad están íntimamente ligados. Como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón agudiza la visión espiritual. Cuando permites que el pecado permanezca en tu vida, es como poner un velo sobre tus ojos espirituales. La confesión regular, el arrepentimiento sincero y la búsqueda constante de la santificación son prácticas esenciales para quien desea crecer en discernimiento. No se trata de perfección, sino de dirección. No es que nunca caigas, sino que siempre te levantes y sigas avanzando hacia la meta de la semejanza con Cristo. La búsqueda del discernimiento también requiere comunidad. No fue diseñado para ser desarrollado en aislamiento. Necesitas rodearte de otros creyentes maduros que también estén creciendo en este don. Como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. En la comunión con otros discípulos comprometidos, tu discernimiento se afina y se corrige. A veces, lo que percibes necesita ser confirmado o ajustado por la percepción de otros. Esta es una salvaguarda divina contra el autoengaño y la soberbia espiritual. El verdadero discernimiento siempre florece en el contexto de relaciones saludables dentro del cuerpo de Cristo, donde hay rendición de cuentas, transparencia y amor fraternal genuino. La segunda señal inequívoca de que has sido elegido para poseer el don del discernimiento es un amor profundo e insaciable por la presencia de Dios. No es simplemente disfrutar de los cultos de adoración o sentirse bien durante una conferencia inspiradora. Es un anhelo constante, casi doloroso, por estar en la presencia del Señor. Es como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, como describe el salmista en Salmos 42:1-2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta sed espiritual no puede ser saciada con experiencias religiosas superficiales ni con emociones pasajeras. Solo la presencia auténtica de Dios puede satisfacerla. Este amor por la presencia de Dios se manifestó poderosamente en la vida del rey David.
a quien la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios. En Salmos 27:4, David expresa su único deseo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Observa la intensidad de su anhelo. No pide múltiples cosas, sino una sola. No busca la presencia de Dios ocasionalmente, sino todos los días de su vida. No quiere simplemente estar en el templo, sino contemplar la hermosura del Señor e inquirir, es decir, buscar respuestas, entendimiento, revelación. Este es el corazón de quien ha sido escogido para el discernimiento, un amor apasionado por la presencia de Dios que supera cualquier otro deseo. Cuando amas la presencia de Dios de esta manera, desarrollas una sensibilidad especial a su voz. No necesitas señales extraordinarias ni confirmaciones constantes. Has aprendido a reconocer el tono, el timbre, la cadencia de la voz del buen pastor. Como dice Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta familiaridad con la voz de Dios es fundamental para el discernimiento. Te permite distinguir inmediatamente cuando algo no procede de Él, aunque venga disfrazado de espiritualidad o revestido de aparente bondad. Es como una madre que puede identificar el llanto de su hijo entre cientos de niños. Hay una conexión íntima que trasciende lo racional y se arraiga en lo más profundo del ser. El amor por la presencia de Dios también te lleva a una obediencia radical a sus mandamientos. No por temor al castigo o por obligación religiosa, sino por un deseo genuino de agradar a quien amas. Como dice Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 añade, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Observa la promesa, a quien guarda sus mandamientos por amor, Jesús se le manifestará. Esta manifestación no es solo emocional, incluye revelación, entendimiento, discernimiento. La obediencia abre los canales para una percepción espiritual más aguda. Este amor por la presencia de Dios te transforma gradualmente. Como dice 1 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más te asemejas a Él. Y cuanto más te asemejas a Él, más agudo se vuelve tu discernimiento, porque el discernimiento, en su esencia más pura, no es más que ver las cosas como Dios las ve, sentir lo que Dios siente, pensar como Dios piensa. Es adoptar la perspectiva divina sobre la realidad. Y esto solo es posible a través de una comunión íntima y constante con Él, nacida de un amor apasionado por su presencia. El discernimiento sin obediencia es como una lámpara sin aceite. Puede tener la apariencia correcta, pero no cumple su propósito esencial. Muchos buscan el don del discernimiento por curiosidad espiritual, por el deseo de conocer secretos ocultos o por la sensación de poder que puede proporcionar. Pero Dios no otorga este don para satisfacer nuestra curiosidad o alimentar nuestro ego. Lo concede para que podamos servir mejor a su propósito, para que podamos caminar en sus caminos con mayor precisión y guiar a otros hacia la verdad. Y esto requiere obediencia, una disposición constante a actuar según lo que el Espíritu Santo revela. La obediencia es la prueba definitiva del verdadero discernimiento. Como dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con recibir revelación, debes responder a ella con acción concreta.
Cuando el Espíritu Santo te muestra que una relación es tóxica para tu vida espiritual, debes tomar medidas para establecer límites saludables. Cuando te revela que ciertos hábitos están obstaculizando tu crecimiento, debes estar dispuesto a abandonarlos. Cuando te advierte sobre una dirección equivocada que estás tomando, debes tener la humildad de corregir tu rumbo. El discernimiento sin obediencia no solo es inútil, es peligroso, porque aumenta tu responsabilidad sin producir transformación. La obediencia que nace del amor es diferente de la obediencia legalista. No es un cumplimiento mecánico de reglas externas, sino una respuesta gozosa a la dirección del Espíritu. Como dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Observa la promesa. La obediencia nacida del amor resulta en una comunión más profunda con el Padre y el Hijo. Y es precisamente en esta comunión íntima donde el discernimiento florece y se perfecciona. Es un ciclo virtuoso. Amas a Dios. Por lo tanto, obedeces. La obediencia profundiza tu comunión. La comunión agudiza tu discernimiento. El discernimiento te muestra más claramente el corazón de Dios, lo que aumenta tu amor por Él. Y así el ciclo continúa, llevándote a niveles cada vez más profundos de intimidad y percepción espiritual. La obediencia también te protege del autoengaño. Como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestra capacidad para justificar nuestros deseos y racionalizar nuestras decisiones es asombrosa. Podemos convencernos fácilmente de que estamos siguiendo la dirección de Dios, cuando en realidad estamos siguiendo nuestros propios deseos. La obediencia constante, especialmente en las pequeñas cosas, entrena tu corazón para reconocer y someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando contradice tus preferencias personales. Como dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad en la obediencia a las pequeñas instrucciones del Espíritu Santo te prepara para discernir y obedecer en asuntos de mayor importancia. La obediencia al discernimiento recibido también aumenta tu capacidad para recibir más. Como dice Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Cuando actúas fielmente según la luz que has recibido, Dios te confía más luz. Cuando demuestras que eres un administrador fiel de la revelación, se te concede mayor discernimiento. Por el contrario, cuando ignoras o desobedeces lo que el Espíritu Santo te muestra, tu sensibilidad espiritual se embota gradualmente. Es como un músculo que se atrofia por falta de uso. El discernimiento, como todo don espiritual, debe ser ejercitado para fortalecerse y desarrollarse plenamente. Y la obediencia es el ejercicio que lo mantiene saludable y en crecimiento. La tercera señal inequívoca de que has sido elegido para poseer el don del discernimiento es una sensibilidad inusual a las atmósferas espirituales. Entras a un lugar y sin que nadie te diga nada, percibes la carga espiritual que hay allí. Puedes sentir si es un ambiente de paz y adoración genuina, o si hay tensión, división o incluso influencias demoníacas operando. Esta sensibilidad no es paranoia ni superstición, es una percepción espiritual aguda que el Espíritu Santo desarrolla en aquellos que Él ha escogido para este don, como el profeta Elías, que pudo discernir la presencia de Dios no en el viento recio, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 13.
Esta capacidad de detectar la presencia y la actividad de Dios, más allá de las manifestaciones externas, es una marca distintiva del verdadero discernimiento. Esta sensibilidad a las atmósferas espirituales se manifiesta de diversas formas. A veces es una sensación física, pesadez en el ambiente, opresión en el pecho, dolor de cabeza repentino sin causa aparente. Otras veces es una percepción emocional, tristeza inexplicable, ansiedad sin motivo, o por el contrario, una paz y gozo que trascienden las circunstancias. También puede ser una comprensión intuitiva, captar de inmediato la dinámica espiritual de una situación, entender lo que realmente está sucediendo, más allá de lo que se dice o se muestra. Como dice 1 Corintios 2, 14, 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta capacidad de juzgar o discernir espiritualmente es precisamente lo que te permite percibir lo que otros no pueden ver. Esta sensibilidad debe ser cultivada y protegida. Como un instrumento musical finamente afinado, tu espíritu necesita mantenerse en sintonía con el Espíritu Santo para captar las frecuencias espirituales con precisión. Esto requiere una vida de oración constante, ayuno regular, inmersión en la palabra y comunión con otros creyentes. También exige vigilancia sobre lo que permites entrar en tu vida. Las imágenes que contemplas, la música que escuchas, las conversaciones en las que participas, los lugares que frecuentas. Todo esto afecta tu sensibilidad espiritual. Como dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que alimentas crece. Si alimentas tu espíritu con lo que edifica, tu discernimiento se agudizará. Si lo contaminas con lo que destruye, tu percepción se nublará. Esta sensibilidad a las atmósferas espirituales te convierte en un instrumento valioso en la guerra espiritual. Puedes detectar la actividad del enemigo antes de que cause estragos, identificar sus estrategias cuando aún están en fase inicial, discernir sus mentiras antes de que se arraiguen en las mentes y corazones. Como dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este conocimiento de las estrategias del enemigo no viene principalmente del estudio teórico, sino de la percepción espiritual aguda que el Espíritu Santo desarrolla en ti. Te permite ver más allá de las apariencias y entender lo que realmente está en juego en cada situación. Esta capacidad es especialmente crucial en estos tiempos finales, donde el engaño se ha sofisticado y la línea entre la verdad y la mentira se ha vuelto cada vez más difusa para muchos. La sensibilidad a las atmósferas espirituales también te permite reconocer la presencia y la obra del Espíritu Santo con mayor claridad. Puedes discernir cuando Él está moviéndose de manera especial en un servicio, cuando está tratando con alguien en particular, cuando está abriendo una puerta para el ministerio o cerrando otra. Esta capacidad de fluir con el Espíritu es invaluable en el servicio cristiano. Te permite cooperar con lo que Dios ya está haciendo en lugar de imponer tus propios planes y programas. Como dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Esta sensibilidad te permite detectar la dirección del viento del espíritu y ajustar tus velas acordemente, navegando con precisión en las corrientes divinas en lugar de remar contra ellas por ignorancia o terquedad. El discernimiento no es simplemente una habilidad cognitiva o una destreza adquirida, es un sentido espiritual completamente desarrollado. Así como tenemos 5 sentidos físicos que nos permiten percibir el mundo material, también tenemos sentidos espirituales que nos permiten percibir el reino espiritual. Y el discernimiento es quizás el más agudo y completo de estos sentidos. Es como si Dios instalara en tu espíritu un radar de alta precisión que detecta lo que está oculto a la vista natural. Como dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Observa cómo la Escritura habla explícitamente de sentidos ejercitados en relación con el discernimiento. No es una metáfora, es una realidad espiritual. Este sentido espiritual opera de maneras que a menudo desafían la lógica humana y trascienden el entendimiento natural. Puedes entrar en una reunión donde todos parecen entusiasmados y comprometidos, pero tu espíritu detecta falsedad o manipulación. Puedes conocer a alguien que impresiona a todos con su carisma y elocuencia, pero algo dentro de ti advierte que no todo es lo que parece. Puedes escuchar una enseñanza que suena bíblica y convincente, pero una alarma interna se activa, señalando sutiles desviaciones de la verdad. Estas percepciones no son producto de la suspicacia o el pesimismo. Son el funcionamiento del discernimiento como un sentido espiritual agudo que capta lo que escapa a la observación superficial. Como dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este sentido espiritual no opera de manera aislada. Trabaja en armonía con la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. La Biblia es la piedra de toque contra la cual debes contrastar todas tus percepciones. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No importa cuán fuerte sea tu impresión o cuán convincente parezca tu percepción. Si contradice la palabra de Dios correctamente interpretada, no procede del Espíritu Santo. El verdadero discernimiento siempre está alineado con la Escritura, aunque puede ir más allá de ella en aplicación específica a situaciones particulares. Es como un río que fluye dentro de los bancos de la revelación bíblica, pero que puede tomar giros y curvas únicas según la dirección del Espíritu en cada circunstancia. El discernimiento, como sentido espiritual, se desarrolla con el tiempo y la práctica. Como cualquier músculo, crece con el ejercicio y se atrofia con la inactividad. Cada vez que actúas según una percepción espiritual y ves confirmado su acierto, tu confianza en este sentido aumenta. Cada vez que ignoras una advertencia interna y sufres las consecuencias, aprendes a valorar más esta capacidad. Con el tiempo, aprendes a distinguir entre tus propios pensamientos y temores y la auténtica voz del Espíritu Santo. Aprendes a reconocer los patrones, el tono y el sabor de la comunicación divina. Como dice Juan 10:4-5, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta familiaridad con la voz de Dios es el corazón del discernimiento como sentido espiritual.
Este sentido espiritual también te permite percibir oportunidades divinas que otros pasan por alto. Te ayuda a reconocer kairos, momentos estratégicos de intervención divina, en medio del flujo normal del cronos o tiempo cronológico. Te permite ver puertas abiertas donde otros solo ven paredes, soluciones donde otros solo ven problemas, potencial donde otros solo ven limitaciones. Como José, que pudo interpretar los sueños de Faraón, no por habilidad psicológica, sino por percepción espiritual, viendo el plan de Dios donde otros solo veían imágenes confusas. O como Nehemías, que pudo discernir el momento exacto para presentar su petición al rey, aprovechando una oportunidad que cambió el curso de la historia de su pueblo. Este aspecto del discernimiento no solo te protege del mal, te posiciona estratégicamente para el bien, permitiéndote maximizar tu impacto para el reino de Dios. El discernimiento y la intercesión son como hermanos gemelos en el reino espiritual. Están intrínsecamente conectados y se potencian mutuamente. Cuando el Espíritu Santo te revela lo que está sucediendo en el plano espiritual, no es solo para informarte, sino para invitarte a participar activamente a través de la oración intercesora. Como dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca intercesores que, armados con discernimiento espiritual, se pongan en la brecha entre su justicia y un mundo que merece juicio. El discernimiento te permite ver dónde está la brecha. La intercesión te permite pararte en ella. El discernimiento eleva tu vida de oración de lo genérico a lo específico, de lo superficial a lo estratégico. En lugar de oraciones vagas y repetitivas, comienzas a orar con precisión quirúrgica, abordando las raíces espirituales de los problemas que percibes. Como Pablo, que no oraba al azar, sino con entendimiento espiritual, como vemos en Efesios 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Observa cómo su oración es específica, enfocada en necesidades espirituales precisas que ha discernido en los Efesios. Este tipo de intercesión, guiada por el discernimiento, es infinitamente más efectiva que las oraciones genéricas nacidas de la rutina religiosa. El discernimiento en la intercesión también te permite identificar y desmantelar fortalezas espirituales. Como dice 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas no son solo estructuras físicas, son sistemas de pensamiento, patrones culturales, tradiciones arraigadas, mentiras colectivas que se han establecido en familias, comunidades, ciudades y naciones. El discernimiento te permite ver estas fortalezas. La intercesión te da las armas espirituales para derribarlas. No estás luchando contra carne y sangre, como dice Efesios 6:12, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y solo el discernimiento espiritual puede revelar la verdadera naturaleza de esta batalla. La intercesión guiada por el discernimiento también te permite cooperar con los ángeles de Dios en la guerra espiritual.
como vemos en Daniel 10, donde el profeta ayunó y oró durante 3 semanas, sin saber que su intercesión estaba apoyando a un ángel que luchaba contra el príncipe de Persia. El discernimiento te permite ver más allá del velo natural y entender que tus oraciones no son simplemente palabras lanzadas al aire. Son instrumentos poderosos en la estrategia divina, catalizadores de actividad angélica, llaves que abren puertas en el reino espiritual. Como dice Apocalipsis 8:3-4, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Tus oraciones, informadas por el discernimiento, se elevan como incienso ante el trono de Dios y desencadenan su intervención en los asuntos humanos. El discernimiento en la intercesión también te permite orar preventivamente, no solo reactivamente. En lugar de esperar a que los problemas se manifiesten plenamente para comenzar a orar, puedes discernir las estrategias del enemigo en sus etapas iniciales y desactivarlas a través de la oración. Como Eliseo, que pudo advertir al rey de Israel sobre las emboscadas que el rey de Siria planeaba, frustrando sus planes antes de que pudieran ejecutarse. 2 Reyes 6:8-12. Esta capacidad de ver espiritualmente lo que se está formando en el horizonte y abordarlo a través de la oración intercesora es una de las manifestaciones más poderosas del don del discernimiento. Te convierte en un centinela espiritual, en un guardián que vigila los muros de tu familia, tu iglesia, tu comunidad, advirtiendo de peligros antes de que lleguen y movilizando la defensa espiritual necesaria. La cuarta señal inequívoca de que has sido elegido para poseer el don del discernimiento es una sensación persistente de ser diferente, de no encajar completamente en los círculos donde te mueves, incluso en ambientes cristianos. No es un sentimiento de superioridad, sino una conciencia aguda de que percibes cosas que otros no ven. Sientes cosas que otros no sienten. Te preocupan cosas que a otros les parecen irrelevantes. A veces puedes sentirte como un extranjero, incluso entre hermanos en la fe. Este sentimiento no es imaginación ni orgullo espiritual, es el resultado natural de tener una percepción espiritual más aguda que el promedio. Como dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser escogido implica ser separado, y esta separación a menudo conlleva un sentimiento de soledad. Esta sensación de ser diferente puede manifestarse desde temprana edad. Quizás, incluso antes de conocer a Cristo, tenías una sensibilidad inusual hacia lo espiritual. Podías percibir la presencia de lo sobrenatural, bueno o malo, sin poder explicarlo. Tal vez veías más allá de las apariencias y captabas las verdaderas intenciones de las personas, lo que a menudo te hacía parecer demasiado intenso o extraño para tus compañeros. O quizás sentías una insatisfacción profunda con las respuestas superficiales y las explicaciones simplistas que contentaban a otros. Esta diferencia no es un defecto que deba corregirse. Es una señal de tu llamado al discernimiento. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La no conformidad es el primer paso hacia el discernimiento genuino. Esta diferencia puede ser dolorosa a veces. Puedes sentirte incomprendido,
juzgado e incluso rechazado por aquellos que no entienden tu percepción espiritual. Puedes ser etiquetado como demasiado intenso, demasiado espiritual o demasiado crítico, cuando simplemente estás expresando lo que el Espíritu Santo te ha mostrado. Incluso dentro de la iglesia puedes encontrar resistencia cuando señalas problemas que otros prefieren ignorar, o cuando cuestionas prácticas que se han normalizado, pero que no están alineadas con la palabra. Este rechazo puede ser desalentador, pero recuerda que los profetas del Antiguo Testamento enfrentaron la misma resistencia. Como dice Jesús en Mateo 5, 11, 12, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Esta diferencia no es accidental, es intencional en el diseño divino. Dios te ha hecho diferente porque tiene un propósito específico para ti. Como el águila que fue diseñada para volar más alto y ver más lejos que otras aves, así tú has sido dotado con una percepción espiritual que te permite ver lo que otros no pueden ver. Esta diferencia no es para tu gloria personal, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tu discernimiento no es solo para ti, es para proteger, guiar y edificar a la iglesia en estos tiempos peligrosos donde el engaño abunda. Tu diferencia es tu ministerio, tu contribución única al plan de Dios para estos últimos días. No la escondas, no la minimices, no te disculpes por ella. Abrázala como el regalo divino que es y úsala para el propósito para el cual te fue dada. Esta sensación de ser diferente, de estar separado, no es un fin en sí mismo, es una preparación para un propósito mayor. Dios separa antes de usar poderosamente. Vemos este patrón repetidamente en las Escrituras. José fue separado de su familia, vendido como esclavo y encarcelado injustamente antes de ser elevado a una posición desde la cual salvó a naciones enteras del hambre. Moisés pasó 40 años en el desierto, separado de su pueblo, antes de ser comisionado para liberarlos de la esclavitud. David fue ungido rey, pero luego pasó años huyendo y escondiéndose antes de asumir el trono. Pablo, después de su conversión, pasó 3 años en Arabia antes de comenzar su ministerio apostólico. La separación es el taller de Dios, donde Él forma y afina a sus instrumentos más precisos. Si te sientes diferente, incomprendido o incluso rechazado debido a tu sensibilidad espiritual, no te desanimes. Estás en buena compañía. Los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia han experimentado esta soledad del llamado. Como dice Hebreos 11:13, hablando de los héroes de la fe, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta sensación de no pertenecer completamente a este mundo es parte del paquete cuando has sido elegido para ver más allá de lo visible, para percibir lo que otros no pueden ver. Es el precio de la visión espiritual aguda, pero también es una bendición porque te mantiene dependiente de Dios, buscando constantemente su rostro, anhelando su presencia como tu verdadero hogar y refugio. Esta separación tiene un propósito específico: purificar y agudizar tu discernimiento. En el aislamiento, lejos del ruido de las opiniones humanas y las influencias mundanas, puedes escuchar más claramente la voz de Dios. Como Elías en la cueva del monte Horeb, que pudo discernir la presencia de Dios, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado.
Primera Reyes 19, 11, 13. A veces, Dios te lleva al desierto de la soledad para hablarte más íntimamente, para refinar tu capacidad de distinguir su voz entre todas las demás voces que compiten por tu atención. Como dice Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En ese desierto de separación, tu discernimiento se afina como nunca antes. Esta separación también te prepara para un liderazgo espiritual auténtico. No puedes guiar a otros donde tú mismo no has estado. No puedes mostrar a otros lo que tú mismo no has visto. La soledad del llamado al discernimiento es parte de tu entrenamiento para el liderazgo. Te enseña a depender totalmente de Dios, a buscar su aprobación por encima de la aprobación humana, a mantenerte firme en lo que sabes que es verdad, incluso cuando estás solo en esa convicción. Como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta aprobación divina, no el aplauso humano, es lo que te sostendrá en los momentos de mayor soledad y prueba. Y cuando hayas sido probado y refinado en el crisol de la separación, Dios te usará para guiar a otros con una claridad y autoridad que solo puede venir de haber estado a solas con Él. No hay mejor ejemplo de alguien que experimentó la soledad del discernimiento que nuestro Señor Jesucristo. Él, que poseía el discernimiento perfecto, que podía ver directamente el corazón de cada persona, que conocía los pensamientos antes de que fueran expresados, a menudo se encontraba profundamente solo entre las multitudes que lo seguían. Incluso sus discípulos más cercanos frecuentemente malinterpretaban sus palabras y acciones. Como dice Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y en Juan 7:5 leemos, porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús experimentó el rechazo, la incomprensión y la soledad que a menudo acompañan a quienes ven lo que otros no pueden ver. Jesús mismo explicó esta realidad a sus discípulos en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Observa la conexión directa que establece entre ser elegido, separado, y ser aborrecido por el mundo. Esta es la paradoja del discernimiento. Cuanto más claramente ves la realidad espiritual, más te distancias de aquellos que viven según las apariencias. Jesús experimentó esta paradoja en su forma más extrema. Él, que era la verdad encarnada, fue rechazado por un mundo que prefería la mentira. Él, que era la luz, fue rechazado por aquellos que amaban las tinieblas. Como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Jesús no permitió que el rechazo y la incomprensión lo desviaran de su misión. No diluyó su mensaje para hacerlo más aceptable. No bajó sus estándares para acomodarse a las expectativas populares. No comprometió la verdad para ganar seguidores. Mantuvo su integridad y fidelidad a la voluntad del Padre, incluso cuando eso significaba caminar solo. Como dice en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta es la clave para sobrevivir y prosperar en la soledad del discernimiento, la conciencia constante de la presencia del Padre, la certeza de que aunque los hombres te rechacen, Dios está contigo, aprobando tu fidelidad a lo que Él te ha mostrado. Jesús también nos enseña cómo usar el discernimiento con amor y compasión, no con juicio y condenación.
Aunque veía perfectamente el pecado y la hipocresía, su respuesta no era de desprecio, sino de misericordia. Como vemos en su encuentro con la mujer samaritana en Juan 4, donde discernió toda su vida, pero usó ese conocimiento no para avergonzarla, sino para guiarla hacia la verdad que la liberaría. O en su trato con Zaqueo, donde vio más allá de la corrupción exterior hasta el corazón hambriento de redención. El verdadero discernimiento modelado por Jesús siempre tiene como objetivo la restauración, no la destrucción, la sanidad, no la herida, la reconciliación, no la división. Como dice 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El discernimiento sin amor es como un bisturí en manos de un carnicero. En lugar de sanar, solo causa más daño. El discernimiento no solo te permite ver lo que está mal, también te revela lo que podría ser. Te da una visión profunda del potencial oculto en personas y situaciones que otros han descartado. Es como tener visión de rayos X espiritual que penetra más allá de las capas de fracaso, dolor y pecado hasta el diseño original de Dios. Esta capacidad de ver lo invisible, de percibir lo que aún no se ha manifestado, es uno de los aspectos más hermosos y poderosos del don del discernimiento. Como dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El discernimiento te permite fijar tu mirada en lo eterno, en lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Esta visión profunda te permite ver el potencial en personas que otros han rechazado, como Jesús vio un apóstol en Pedro cuando todos los demás solo veían un pescador impulsivo. Como Bernabé vio un ministerio poderoso en Pablo cuando la iglesia primitiva solo veía a un ex-perseguidor. Como Dios vio un rey en David cuando Samuel solo veía a un joven pastor. El discernimiento te permite ver más allá de lo que es hasta lo que puede ser por la gracia y el poder de Dios. Te permite reconocer los dones espirituales latentes en otros, el llamado divino que aún no se ha manifestado, el propósito eterno que espera ser descubierto y abrazado. Esta capacidad te convierte en un partero espiritual, ayudando a otros a dar a luz lo que Dios ha depositado en ellos. Esta visión profunda también te permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, como Caleb y Josué, que vieron la tierra prometida como una herencia para tomar, mientras que los otros espías solo veían gigantes imposibles de vencer. El discernimiento te da una perspectiva diferente sobre los desafíos y las dificultades. Te permite ver cómo Dios puede usar incluso las situaciones más adversas para cumplir sus propósitos. Como José, que pudo decir a sus hermanos en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta capacidad de discernir el propósito redentor de Dios, incluso en las circunstancias más dolorosas, te da una resiliencia y una esperanza que desafían toda lógica humana. Esta visión profunda también te permite ver más allá de las manifestaciones externas hasta las raíces espirituales. No te quedas en la superficie de los problemas, sino que buscas entender las causas subyacentes. Como un médico que no solo trata los síntomas, sino que diagnostica y aborda la enfermedad misma, así tú puedes discernir las raíces espirituales de los conflictos personales, familiares, eclesiales e incluso
sociales. Esta capacidad es invaluable en el ministerio de consejería y restauración. Te permite guiar a otros no solo a través del alivio temporal de sus síntomas, sino hacia la libertad duradera que viene de abordar las causas fundamentales. Como dice Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Con el don del discernimiento, puedes alcanzar esas aguas profundas y ayudar a otros a encontrar sanidad verdadera y duradera. El fundamento bíblico más sólido para el desarrollo del discernimiento espiritual se encuentra en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo establece una secuencia clara. Primero, la no conformidad con los patrones de este mundo. Segundo, la transformación a través de la renovación de la mente. Y tercero, como resultado, la capacidad de discernir, comprobar la voluntad de Dios. El discernimiento no es algo que puedas desarrollar mientras te conformas a los valores, prioridades y perspectivas del mundo. Requiere una ruptura radical con la mentalidad secular. Una disposición a pensar diferente, a cuestionar lo que la mayoría da por sentado, a examinar críticamente lo que la cultura presenta como verdad indiscutible. La palabra conforméis en el texto original implica adoptar la misma forma o molde. Es como verter metal líquido en un molde preexistente. Toma exactamente esa forma sin cuestionamiento ni resistencia. Pablo nos advierte contra esta conformidad pasiva con los esquemas de pensamiento del mundo. El discernimiento requiere que rompas los moldes, que cuestiones las narrativas dominantes, que examines todo a la luz de la palabra de Dios. Como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Este examen crítico es imposible cuando has sido moldeado para aceptar automáticamente lo que la cultura define como normal, deseable o verdadero. La no conformidad es el primer paso hacia el discernimiento genuino. La transformación que Pablo menciona no es superficial ni cosmética, es una metamorfosis completa, como la oruga que se convierte en mariposa. La palabra griega usada aquí es la misma de la cual derivamos metamorfosis, y el agente de esta transformación es la renovación de la mente. El discernimiento no comienza con experiencias sobrenaturales extraordinarias, sino con una mente renovada por la palabra y el Espíritu de Dios. Es un proceso continuo de desaprender las mentiras que has absorbido del mundo y reaprender la verdad desde la perspectiva de Dios. Como dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que alimentas en tu mente determina tu capacidad de discernimiento. Si consumes constantemente contenido que glorifica valores contrarios a los de Dios, tu discernimiento se embotará gradualmente, sin importar cuánto ores pidiendo este don. El resultado final de este proceso de no conformidad y transformación es la capacidad de comprobar o discernir la voluntad de Dios. La palabra griega para comprobar implica un examen cuidadoso, como un metalúrgico que prueba la pureza del oro. No es una percepción vaga o una impresión subjetiva, es un conocimiento claro y preciso, basado en un entendimiento renovado por la verdad divina. Y observa cómo Pablo describe la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El verdadero discernimiento siempre te llevará hacia lo que es genuinamente bueno, aunque a veces sea difícil. Lo que es verdaderamente agradable,
aunque a veces requiera sacrificio, y lo que es absolutamente perfecto, aunque parezca imposible desde una perspectiva humana. Cualquier discernimiento que te conduzca hacia lo que es dañino, desagradable a Dios o imperfecto, no es verdadero discernimiento, sin importar cuán espiritual parezca. La renovación de la mente que conduce al discernimiento no es un evento único, es un proceso continuo. Como dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta renovación diaria requiere disciplina y intencionalidad. Requiere alimentar tu mente con la palabra de Dios, protegerla de influencias tóxicas, someterla constantemente a la verdad revelada en las Escrituras. Como dice el salmista en Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuanto más permitas que la palabra de Dios ilumine tu camino, más agudo será tu discernimiento para detectar las trampas, los desvíos y los peligros que acechan en la oscuridad. El discernimiento sin valentía es como una espada afilada que nunca sale de su vaina, impresionante pero inútil en la batalla. Una vez que el Espíritu Santo te ha revelado algo, tienes la responsabilidad de actuar según esa revelación, de hablar cuando se te indica que hables, de permanecer en silencio cuando se te indica que calles, de avanzar cuando se te muestra el camino, de detenerte cuando se te advierte del peligro. Esta obediencia valiente a lo que has discernido es la prueba final de la autenticidad de tu don, como dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El conocimiento espiritual trae responsabilidad espiritual. Lo que Dios te revela no es solo para tu información, sino para tu transformación y para la edificación del cuerpo de Cristo. La valentía para actuar según tu discernimiento a menudo te pondrá en conflicto con aquellos que no ven lo que tú ves. Serás cuestionado, criticado, malinterpretado y a veces rechazado, incluso por otros creyentes bien intencionados. Como Jeremías, que fue llamado traidor por advertir a Judá sobre el juicio inminente. Como Pablo, que tuvo que enfrentar a Pedro cara a cara cuando discernió que su comportamiento no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio. Gálatas 2:11-14. La valentía no es la ausencia de miedo, es la determinación de obedecer a Dios a pesar del miedo. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu de poder te capacita para mantenerte firme en lo que has discernido, incluso cuando estás solo en esa convicción. La valentía también implica humildad para reconocer cuando te has equivocado. El discernimiento, aunque es un don divino, opera a través de vasos humanos imperfectos. A veces puedes malinterpretar lo que el Espíritu está mostrando, confundir tus propios pensamientos o emociones con la dirección divina, o aplicar incorrectamente un principio bíblico a una situación específica. La verdadera valentía incluye la disposición a ser corregido, a aprender de los errores, a crecer en precisión y madurez. Como dice Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. La humildad para recibir corrección es tan importante como la valentía para mantenerse firme en la verdad. Ambas son señales de un discernimiento genuino y maduro. La valentía en el ejercicio del discernimiento debe estar siempre motivada por el amor. Como dice 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Puedes tener un discernimiento perfectamente preciso, pero si lo compartes con un espíritu de juicio, superioridad o condenación, causarás más daño que bien.
La valentía amorosa busca el momento adecuado, las palabras correctas, el enfoque más efectivo para compartir lo que has discernido de manera que pueda ser recibido y producir fruto. A veces, esto significa esperar el momento oportuno. Otras veces, significa hablar en privado en lugar de públicamente. Siempre significa buscar la restauración y la edificación, no la humillación o la división. Como dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. La verdad sin amor es brutalidad. El amor sin verdad es sentimentalismo. El discernimiento maduro mantiene estos dos elementos en perfecto equilibrio. La valentía para vivir según tu discernimiento es, en última instancia, un testimonio de tu confianza en Dios. Cuando actúas según lo que el Espíritu te ha mostrado, estás declarando que confías más en la revelación divina que en la sabiduría humana, más en la dirección celestial que en las opiniones terrenales. Esta confianza no es arrogancia, es fe en acción. Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confías así en el Señor, cuando te atreves a seguir su dirección, incluso cuando contradice la lógica convencional o desafía las expectativas establecidas, experimentas una libertad y una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y tu valentía inspira a otros a buscar y seguir la dirección divina en sus propias vidas, multiplicando el impacto de tu discernimiento mucho más allá de tu círculo inmediato de influencia. Ahora que has descubierto estas 7 señales del discernimiento espiritual, es momento de abrazar plenamente este llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. No es coincidencia que estés viendo este mensaje hoy. El Espíritu Santo te ha traído hasta aquí porque este es tu momento de despertar a la plenitud de tu propósito divino como portador del don del discernimiento. Recuerda que este don no te fue dado para alimentar tu ego espiritual ni para juzgar a otros desde una posición de superioridad. Te fue confiado como un instrumento de protección, guía y edificación para el cuerpo de Cristo en estos tiempos peligrosos. Como un centinela en los muros de Jerusalén, tu responsabilidad es grande, pero también lo es la gracia que Dios ha depositado en ti para cumplir con esta misión. No temas sentirte diferente. No te disculpes por ver lo que otros no pueden ver. No diluyas tu mensaje para hacerlo más aceptable. El mundo no necesita más voces que repitan lo que es popular. Necesita voces proféticas que declaren lo que es verdadero. Tu discernimiento es una luz en medio de la oscuridad creciente. Un faro que guía a otros hacia aguas seguras cuando las tormentas del engaño azotan con fuerza. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál de estas 7 señales resonó más profundamente en tu espíritu? ¿Cuál te hizo pensar, esto es exactamente lo que he estado experimentando? Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo mensaje revelaré los 5 peligros ocultos que pueden bloquear y distorsionar tu don de discernimiento. Esta información es crucial para proteger y desarrollar plenamente lo que Dios ha depositado en ti. Que el Señor afine tu discernimiento, fortalezca tu valentía y multiplique tu impacto para su gloria en estos tiempos decisivos.